¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Momento de detenernos en una de las asociaciones con discapacidad para personas con discapacidad de Castilla-La Mancha, como es la Asociación para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, AIDISCAM. Y pues nos encontramos con el secretario general de esta asociación, con José Antonio López, que nos ha recibido aquí en esta sede de la asociación en Albacete. Buenos días y en primer lugar, gracias por recibirnos aquí en vuestra casa. No, buenos días y agradeceros a vosotros que queráis que os contemos nuestra experiencia, que contemos lo que hacemos y sobre todo porque la visibilidad de las personas con discapacidad es una premisa que desde el inicio AIDISCAM ha tenido siempre muy presente, porque al final lo que no se ve no existe. Entonces es una premisa que las personas con discapacidad siempre habíamos tenido, que no existíamos porque no se nos veía. Por eso pues el movimiento asociativo lo que pretende es dar visibilidad a todas las personas con discapacidad y nosotros también. Y fundamentalmente sois los medios de comunicación los que debéis hacer de altavoces tanto de nuestras reivindicaciones, de nuestras actividades, tareas y demás, o sea que os lo agradecemos. Hablábamos antes de que en Castilla-La Mancha, en Albacete, existen muchísimas asociaciones que trabajan en favor de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad. Vosotros desde 2012 comenzasteis esta andadura. ¿Qué es lo que os caracteriza? ¿Qué es lo que os diferencia de otras asociaciones? Pues en principio, cuando nace AIDISCAM en 2012, nace con el propósito, no nace como asociación, nace como plataforma reivindicativa en vistas de que las diferentes leyes de discapacidad que en ese momento existían no se cumplían en su totalidad, o había muchas cosas que había que mejorar y que había que ir puliendo y sobre todo exigiendo a las administraciones públicas que se cumpliesen. AIDISCAM evoluciona y surge ya como asociación. A lo largo de los años hemos ido evolucionando. AIDISCAM sí que es cierto que es una asociación transversal, nos ocupamos de todas las discapacidades, porque, como tú dices, en Albacete hay un tejido asociativo muy amplio y estamos desde las asociaciones que, como la nuestra, es transversal, que nos ocupamos de todas las discapacidades, sobre todo orientadas al empleo y a la formación. Cuando te digo que nos ocupamos de todas las discapacidades, sí que es cierto que tampoco nos ocupamos de ciertas discapacidades que creemos que hay otras asociaciones y otros colectivos en las que van a estar mejor atendidos que nosotros, pero sí que es cierto que nosotros recibimos a todas las personas con discapacidad y dependiendo de sus necesidades, sus patologías y tal, pues las vamos reorientando, las vamos mandando a otras entidades que se ocupan de esas problemáticas específicas. Es que hay muchísimas, es que tenemos de Down, de discapacidad intelectual, de discapacidad física, o sea que hay una cantidad de asociaciones en Albacete muy grande. En cuanto a la situación de empleabilidad de las personas con discapacidad, ¿todavía siguen existiendo ciertos problemas para que estas personas, este colectivo, encuentre un trabajo? Sí, la verdad es que yo creo que ese es el mayor problema. Se dan pasos, se ha ido avanzando, pero al final queda muchísimo por hacer. Las personas con discapacidad a la hora de ingresar en el mercado laboral tienen unos problemas inmensos. En primer lugar, derivados de su propia discapacidad, derivados de la formación o de la poca formación que en principio tienen las personas con discapacidad, incluso de la sobreprotección de sus familiares que ven que enfrentarse al mundo laboral como está en este momento, no saben con qué garantías ni si van a sufrir rechazo, discriminación y sobre todo porque las políticas de empleo deben ir encaminadas a que la integración de las personas con discapacidad sea plena. Entonces AIDISCAM en su momento y en su principio siempre exigió a las administraciones públicas sobre todo que se cumplieran los cupos de reserva de personas con discapacidad en las empresas, que
el empleo público evolucionara y se reservaran más plazas para personas con discapacidad. Se ha logrado que aumente el cupo de reserva de personas con discapacidad. Se ha logrado que las personas con discapacidad intelectual tengan procesos selectivos específicos para ella y en definitiva lo que hay por avanzar. De hecho hace poco, y hago un inciso, se presentó hace poco el libro blanco de discapacidad y empleo, que de hecho la directora fue una catedrática de Derecho del Trabajo de aquí de Albacete, María José Ródenas, y con la colaboración de Gerardo, que es el director general del SEPE en Castilla-La Mancha, donde se aborda precisamente la problemática del empleo de las personas con discapacidad y donde se están sentando las bases, o han sentado las bases ese grupo de expertos para que orientar a los gobiernos, a los diferentes gobiernos autonómicos, locales y nacionales, para que ahonden en esas políticas y se vaya cortando la brecha en cuanto a la diferencia que hay entre la empleabilidad de las personas con discapacidad y sin discapacidad. Y nosotros desde IDISCAM, pues es lo que te digo, nos hemos centrado precisamente en la orientación laboral como un pilar fundamental para que las personas con discapacidad puedan afrontar su incorporación al mundo laboral con garantías. Estamos, de hecho, todos los proyectos formativos que tenemos van encaminados también a personas con discapacidad. El proyecto que me hacías mención antes de empezar la entrevista, el proyecto CREA que tenemos en marcha, son estos programas mixtos que empezaron en 2017 y que van dirigidos a colectivos de difícil inserción. Nosotros como entidad y como asociación de personas con discapacidad, en estos proyectos, desde el primer momento intentamos que el 100% de personas que entraran en estos proyectos fuesen personas con discapacidad. Nos encontramos con el problema, porque al ser un proyecto mixto tenemos por una parte que se forman en el aula un certificado de profesionalidad que les habilitará para esa profesión, y al mismo tiempo tienen un contrato de formación, en este caso en su momento de formación y aprendizaje, con la reforma laboral de formación en alternancia, en empresas que empiezan a trabajar el mismo día que empiezan a hacer el curso, empiezan a trabajar. En este caso, la dinámica que tenemos en este año, lunes, martes, miércoles, trabajan en las empresas, y jueves y viernes están aquí en el aula formándose. Y ahí pues nos encontramos también el problema de las empresas. Todavía pues muchas empresas son reticentes, claro, a la hora de contratar personas con discapacidad. Estos proyectos sí que es cierto que dan la posibilidad de que la empresa conozca en profundidad al trabajador que va a tener en esa empresa, que lo forme y que en principio conozca sus habilidades, sus destrezas, y que en principio, tanto con el apoyo de los técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como los técnicos que tenemos en el proyecto, pues entre todos puedan hacer que esa persona sea empleable o pueda continuar en la empresa, y por lo tanto que se integre en el mercado laboral, y sobre todo como paso previo para una integración social plena, como cualquier persona que no tenga discapacidad. Pero bueno, queda mucho camino. En el tema del empleo de las personas con discapacidad queda muchísimo camino por andar, y en eso estamos. La formación de la que hacías también referencia es muy importante, tanto para personas con discapacidad como para personas que no tienen discapacidad. En ese sentido, las personas con discapacidad, ¿hasta qué grado de formación suelen llegar en su vida, y por qué no siguen? ¿Y qué haría falta pues, para que tuvieran más oportunidades de acceder a formaciones? Pues en principio es lo que te comentaba en este momento. Las personas con discapacidad, el nivel de estudios de las personas con discapacidad es medio bajo. Personas con discapacidad con titulación superior, pues por desgracia es bastante más bajo que el de la población sin discapacidad. Por tanto, lo que en principio sí que es verdad que se pretende es concienciar sobre todo a las familias, concienciar sobre todo a las personas con discapacidad, de que la formación es fundamental para
para encontrar un empleo, para el desarrollo personal. Sí que es cierto también que nos encontramos con que muchas personas con discapacidad al final les ofrecen puestos con una cualificación muy baja y eso les frena también en su desarrollo formativo. Al final, si la persona con discapacidad la tenemos en un puesto de baja cualificación, sabe que el mercado laboral está muy complicado, pues seguramente que no va a querer abandonar ese puesto de trabajo ni va a querer dejar ese puesto de trabajo para formarse, pero en principio es fundamental y nosotros incidimos en que la formación es fundamental en cuanto al grado de formación de las personas con discapacidad. Pues es lo que te digo, la mayoría tienen muy baja formación y sobre todo las mujeres con discapacidad, que al final sí que nos encontramos con un hándicap bastante grande. Y ya si a todo esto le añadimos las personas con discapacidad en los medios rurales, pues al final el porcentaje de gente sin estudios o de estudios muy bajos con discapacidad pues es bajo. Por tanto, sí que es cierto que se está apostando por este modelo de formación y empleo como incentivo a la hora de que formamos a la gente con un certificado de profesionalidad que le va a habilitar para poder encontrar un trabajo lo antes posible. En 3 niveles tenemos el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Sí que es cierto que en nivel 1 no se necesita ninguna titulación, es donde más personas con discapacidad nos encontramos. Nivel 2 con la ESO, también hay un porcentaje alto de personas con discapacidad, pero ya cuando nos vamos a certificados de profesionalidad de nivel 3, donde se necesita bachiller o equivalente, pues ahí sí que es cierto que nos encontramos más problemas para encontrar a gente que pueda acceder a esa formación. También es cierto que un freno a esa formación es las perspectivas laborales. Al final, si estamos viendo que las perspectivas laborales de la gente con discapacidad están muy limitadas, ya de por sí el mercado de trabajo está muy complicado para todo el mundo, pues para las personas con discapacidad mucho más. Entonces esto hace que muchas personas pues no quieran afrontar procesos formativos sobre todo superiores que conllevan un esfuerzo tanto económico como físico y según las patologías que sufran las personas con discapacidad, porque claro, en la ecuación tendríamos que meter también las características de cada persona, las patologías de cada persona, que claro, no es lo mismo que alguien estudie sin ningún tipo de discapacidad, otros que tienen determinadas discapacidades, que te tienes que estar ocupando de la discapacidad, te tienes que estar ocupando de estudiar y tal. Entonces, la cuestión es que tanto las administraciones públicas, nosotros de asociaciones y demás, pues facilitemos todo eso. Y el tener y el contar con puestos de trabajo también que sean accesibles, ¿no? Imagino que también será algo fundamental de cara a la inclusión de estas personas. Eso es otro factor que también todas las entidades del tercer sector reivindican. Está claro que hay ciertas discapacidades que necesitan adaptaciones en el puesto, pero al final eso es una labor que también hacemos las entidades de concienciación a las empresas. Está claro que muchísimas empresas, de hecho nosotros en los proyectos que tenemos en marcha, pues muchas empresas por no adaptar los puestos a las personas con discapacidad, pues casi que rechazan los proyectos. Entonces eso sí que es verdad y también deben de ser conscientes que hay ayudas. Tanto gobierno autonómico como municipales como autonómicos tienen ayudas para la adaptación de puestos. Entonces sí que es cierto que sigue siendo también, es otro factor que se tiene en cuenta y otro hándicap que tenemos que afrontar y que tienen que afrontar las personas con discapacidad, que las empresas quieran adaptarle el puesto de trabajo para que puedan acceder a él. Entonces, pues la verdad es que dentro de las funciones que realizamos, pues está el de la concienciación, el de la difusión, para que todos esos prejuicios o todos esos pequeños matices que surgen a la hora de contratar a las personas, pues se vayan erradicando y cada día pues las empresas tengan
tenga mayor conciencia, que lo van teniendo, mayor responsabilidad social corporativa y mayor incorporación de las personas con discapacidad al mundo laboral. En cuanto al empleo público que se oferta a las personas con discapacidad, antes también lo mencionabas, no sé Castilla-La Mancha, ¿cómo se encuentra esto en comparación con otras comunidades autónomas del país? No, Castilla-La Mancha está en la línea entiendo que de la normativa nacional que obliga a la reserva del 7% de plazas con discapacidad, 10% para discapacidad intelectual, y también hay reserva para los contratos del sector público, para los centros especiales de empleo. Pero sí que es cierto que Castilla-La Mancha ha hecho un esfuerzo y está haciendo un esfuerzo en ofertar plazas específicas para personas con discapacidad, para personas con discapacidad intelectual. De hecho, no se retomó ya aquello, hace ya unos años, se hizo una oferta que, ya te digo, no se volvió a utilizar esa fórmula, que se ofertaron 50 plazas o 100 plazas exclusivamente para personas con discapacidad, plazas que se crearon específicamente para las personas con discapacidad, que solo podían acceder personas con discapacidad, y además según el porcentaje de discapacidad. Ahora mismo una persona no hay distinción, ahora mismo el empleo público no distingue entre una persona que tiene un 33% de discapacidad, que la afectación a su capacidad laboral es muy baja, que una persona que tiene un 65 más de discapacidad, que sí que es cierto que los problemas que se encuentra para acceder al mercado laboral son más elevados. Entonces, ya te digo, no hay distinción. Tú tienes discapacidad, tienes más de un 33% de discapacidad, accedes al mercado laboral, accedes al empleo público y ya está. En aquella ocasión sí que es verdad que se ofertaron plazas específicas para personas que tenían entre un 30 y un 50, para las que tenían entre un 50 y un 65, movilidad reducida, para que en principio también pudieran optar al empleo público. Pero bueno, en principio Castilla-La Mancha sí que es cierto que está ofertando y tiene altos niveles de empleo empleo público para personas con discapacidad. Sí que es cierto que nosotros como entidad, y te hago un inciso aquí también, nosotros en nuestros estatutos de hecho está la de elaborar un censo de personas con discapacidad que trabajan en el sector público. Eso viene desde el año 2012. Sí que es cierto que nos hemos encontrado con alguna reticencia a la hora de pedir los datos. Nosotros pedimos datos estadísticos, no pedimos datos de ni nombres ni apellidos ni tal, sino que las administraciones públicas nos proporcionen los datos de las personas con discapacidad que están trabajando en las administraciones públicas, sobre todo para ver si se cumplen las cuotas de reserva de personas con discapacidad para en principio evaluar si realmente se está cumpliendo. Y realmente al final ya hemos llegado a un punto en que hemos desistido ya, porque no conseguimos. Es muy complicado que las administraciones públicas pues, te den datos. Algunas te dan datos muy generales, algunas te dicen que sí, que se cumplen, pero datos específicos no tenemos. José Antonio, nos vamos acercando al día 3 de diciembre, que es el Día de las Personas con Discapacidad, y vosotros vais a realizar en toda la región una serie de actividades. Yo diría una de las más importantes, la gala que vamos a tener aquí en Albacete el día 1, y bueno, como digo, por toda la región también vais a organizar muchas cosas. Sí, la verdad es que el día, como todo el mundo sabrá, el día 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y coincidiendo con ese día, pues AIDISCAN, como viene haciendo ya casi desde su fundación, organiza, como tú bien dices, en Albacete, sede regional de la entidad, una gala conmemorativa de ese día. Este año será el día 1 de diciembre, y en ella, pues en principio apostamos como en ocasiones anteriores, por la cultura y la solidaridad. En principio tendremos un espectáculo de danza en colaboración con el conservatorio, y
y con Teatros Sin Fronteras, que es un grupo de teatro inclusivo que colabora con nosotros desde hace unos meses. Y bueno, pues se van a intercalar actuaciones de danza con sketch de este grupo de teatro. Y en principio, sí, ese es el acto principal. Luego tenemos otros actos previos. Por ejemplo, como dices, en Corral de Almaguer tenemos la Semana de la Discapacidad, que empezará el día 27, que se alargará hasta el día 3. Tenemos otro acto importante, que es la segunda cena solidaria que celebramos en Toledo para nombrar socios de honor. EIDISCAN también viene nombrando socios de honor, pero desde el año pasado normalmente se hacía en la gala del día 1, conmemorando el Día de la Discapacidad aquí en Albacete. Se eligió ese formato el año pasado y este año se hará el día 23 de noviembre, el jueves que viene, en Toledo, y ahí pues se va a reconocer la labor de, en principio, Javier Pérez, que es el director general de discapacidad anterior. Se le reconoce por su labor durante los años que ha estado en favor de los derechos de las personas con discapacidad, al Hospital Nacional de Parapléjicos por la labor que hace con los grandes discapacitados. Entonces queríamos reconocerle la labor. A Castilla-La Mancha Media con su programa, no recuerdo ahora cómo se llama el programa, pero bueno, que en principio también el programa de discapacidad que en principio realizan y que, bueno, pues por la difusión que da a todo el mundo de la discapacidad. Y luego menciones especiales también a los voluntarios de EIDISCAN que vienen colaborando en todas aquellas acciones en las que nosotros o los trabajadores de la entidad no pueden llegar en toda la región, porque sería un gasto en personal muy elevado, y sí que es verdad que los voluntarios pues se merecen también un reconocimiento. Al igual que la acción social en La Recueja, donde este verano hemos tenido un proyecto allí que la verdad es que ha salido bastante bien, entonces queríamos reconocer esa labor tan bien. Y luego dos menciones especiales a título póstumo, que son para Ana Quintanilla y Encarnación Sánchez, pues también por la labor que han realizado a favor de las personas con discapacidad. Entonces, como ya te digo, esos son en principio los actos centrales. El 28 nosotros aquí en Albacete también pondremos mesas de degustación e informativas en el mercado de invasores, en la puerta del Ayuntamiento y en la puerta de la Seguridad Social, pues en principio para recaudar fondos para los proyectos que tenemos en marcha y para todo el que se quiera pasar y conocernos. Nosotros pues estaríamos encantados en informar de los proyectos que tenemos en marcha, de lo que hacemos y dónde estamos. Pero sí, la verdad es que entramos en una semana, muy semanas muy conmemorativas. Pues desde aquí invitar a la gente a que se anime, a que conozca EIDISCAN, a que participe de esas galas solidarias que tenéis. Y ya para terminar ya brevemente, las principales reivindicaciones de EIDISCAN de cara a ese Día de la Discapacidad. Bueno, pues en principio nosotros lo que te llevo diciendo en toda la entrevista, políticas activas de empleo para que las personas con discapacidad puedan acceder a un empleo digno, que se cumplan todas las leyes de accesibilidad, que las familias con discapacidad puedan acceder a todos los servicios que necesitan. Reivindicar también desde aquí el mundo rural, las personas del mundo rural, las personas con discapacidad del mundo rural, que por sus circunstancias y por el entorno geográfico en el que viven no disfrutan de los mismos servicios que se pueden disfrutar en una gran ciudad. No nos olvidamos tampoco del colectivo de personas migrantes con discapacidad, que por desgracia pues no pueden acceder tampoco a los servicios que ofrecen para personas con discapacidad, pues por la barrera cultural, idiomática. Y bueno, pues reivindicar sobre todo que
que se cumplan todas las leyes de discapacidad, que no es poco, y que al final las personas con discapacidad pues podamos disfrutar de una vida plena como cualquier otra persona. Eso es en esta lo más sociedad. importante. Pues José Antonio, muchísimas gracias por habernos recibido, por habernos contado todo el trabajo que desarrolláis desde IDISCAM. A vosotros, y agradeceros también vuestra colaboración en la gala que tendremos el día 1, y como tú dices, invitar a todo el mundo que el día 1 estaremos en el Teatro de la Paz a las 7 de la tarde, y que el que quiera, tenemos entrada donativos a 5 euros, que se pueden pasar por aquí, por la entidad, por el Centro Sociocultural en Sánchez, a recogerlas. Muy bien, pues gracias, como digo, y a ustedes también gracias por seguirnos un día más en toda la información que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.